y a todos aquellos que, bueno, se unen en sintonía a Casa de Amor y Restauración, esta sede de Gran Américas, a este auditorio de Fuego AM. Los bendecimos en este tiempo. Hermano, qué tiempo tan hermoso en la adoración. Es un tiempo especial de parte del Señor. Sabes que yo no me canso de decirlo. Tenemos apenas un par de meses de estar aquí. Y si algo yo puedo decir es que cada vez que adoramos al Señor, cosas muy especiales suceden. Cosas muy lindas empiezan a suceder en este lugar. El Espíritu de Dios se empieza a mover de una forma tan hermosa. Hermano, que depende solamente de usted si aprovecha ese tiempo especial con el Señor. Es un tiempo tan personal, tan íntimo con Dios. Es un tiempo de conexión con los cielos que, vea, uno está en la semana corriendo. De lunes a viernes, el afán, los estudios, el trabajo, y está uno corriendo. Pero el Señor, un día como hoy, cuando nos congregamos todos como iglesia, respondemos al llamado, el sonido de la trompeta, y llegamos a este lugar y escuchamos esa adoración y empieza el Señor a moverse, y es tan especial, hermano. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero yo me meto. Me dirán loco. Yo me meto con el Señor. Porque de lunes a sábado, de lunes a viernes, uno está, hermano, desgastado. Uno está con el afán, corriendo, el trabajo, y está uno, y estos son tiempos tan especiales con el Señor, que yo lo aprovecho. Amén. El principio de acción y reacción es un principio que lo definía Isaac Newton, incluso se establece en una de las leyes del movimiento. Básicamente el principio de acción y reacción habla de que toda acción genera una reacción. Así que se toma como ejemplo cuando saltamos o cuando se rema o cuando caminamos, todo eso es asumido como una acción. Nuestra vida también se sujeta a un principio que, si bien Isaac Newton lo podía hablar como una ley, también se puede responder de la misma manera. ¿Y cómo responde esto? De que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones, puedan generar una reacción en todo lo que nosotros vivimos en el Señor, incluso en lo secular. Así que vamos a dar una ruta por la palabra del Señor. Esta enseñanza se llama ¿A quién agrado? Y vamos a acercarnos primeramente a Lucas capítulo 11, verso 43. Porque cuando vemos justamente lo que la palabra nos dice sobre la acción o la reacción en cuanto a todo esto que se menciona, vemos que el verso 43 nos va a hablar de unos personajes. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros ocultos y los hombres que andan por encima no lo saben. Imagínense que justamente un ejemplo de una acción y reacción podrán ser los fariseos y los escribas. Un grupo político, un grupo religioso que de alguna forma caminaba en medio del pueblo buscando a través de sus acciones ser reconocidos. Ahora, imagínese usted que usted esté caminando en su vida diaria buscando que por una buena acción usted sea alabado, sea bendecido, sea exaltado, usted le ponga un altar, le traigan flores, le traigan serenatas. Bueno, de pronto cuando estamos en noviazgo eso sí lo hacemos, bueno, los hombres creo que lo hacemos incesantemente, las flores, las serenatas para buscar la atención de nuestra amada. Aquellos que lograron el objetivo, felicitaciones. A los que no, bueno, tienen que seguir intentando un poco más porque de pronto aún falta un poco más en ese espacio. Pero bueno, lo que podemos ver justamente sobre los fariseos y los escribas es que definitivamente todo lo que estaba buscando, su motivación y el caminar diario en su vida era llamar la atención, ser exaltados. Y vemos que Jesús indudablemente lo señala con mucha fuerza y contundencia. A mí me parece que en algún momento Jesús, cuando habla de ellos, habla con mucha agresividad, de alguna manera, si lo podemos decir. Porque sentía como un fastidio en el hecho de que si ellos daban una moneda, tenían que decirlo a todos y todos tenían que verlo para que recibiera todo honor. Y esa no es la razón por la cual nosotros nos encontramos detrás de Jesús.
esa no es la razón por la cual nosotros estamos detrás del Señor. Nosotros no estamos detrás del Señor porque el Señor nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar. Estamos detrás del Señor primeramente porque encontramos libertad, ¿cierto? Encontramos la libertad al pecado. Fíjense que otro tipo de situación se ve cuando vemos lo que pasó con el joven rico. Es quizás una situación más triste que lo que podamos compararlo con los fariseos, los escribas. El joven rico, y todos conocemos la historia del joven rico. El joven rico cuando llega le dice a Jesús, yo he cumplido con todo, ¿qué más necesitas? Véndelo todo. Tenía muchas posesiones, pero lamentablemente lo que gobernaba en su corazón en ese momento eran las riquezas. Así que el joven rico quedó con el título de aquel apóstol, el discípulo que no fue. Qué triste, ¿cierto? Porque seguramente en algún momento nosotros podemos quedar bajo el mismo título. El siervo que no fue, el hermano que no fue, el profeta que no fue, el maestro que no fue. Mejor dicho, creo que son tantas cosas en las cuales de pronto el Señor dirá, te estoy esperando, y Él está extendiendo la mano y nosotros nos quedamos como más preocupados por lo que yo estoy viviendo en mi día a día que poner un poco de atención al llamado del Señor. Así que ahora vamos a acercarnos a Gálatas. Y Gálatas, yo leo a favor de ustedes, Gálatas en el capítulo 1, verso 10, que es un verso, es el centro de esta enseñanza, dice de la siguiente manera: ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Tremendo, ¿cierto? El verso 10 en medio de Gálatas, que es un libro muy hermoso, definitivamente nos pone una encrucijada. Y por eso les decía, el título de esta enseñanza es ¿a quién agrado? En este momento Gálatas se encuentra en un punto en el cual nos lleva a que el contexto se encuentra referenciado sobre la defensa del Evangelio. ¿Cómo se está defendiendo el Evangelio? Ahora, quizás algunos podrán decir, bueno, pero si el Evangelio se está extendiendo y estaba en una época en la cual estaba creciendo, pues deberíamos buscar el agrado de algunas personas para que no sientan fastidio de nosotros. Ahora imagínense cómo sería esta situación para el hermano Pablo, el hermano Lucas, el hermano Pedro, todos estos que se encontraban en esa época de la fe, que tenían que decir quizás como Juan el Bautista, arrepiéntanse generación de pecadores. Y que le digan a uno pecador o víbora, yo no sé, algo así, no debe ser nada chévere ni nada agradable. Bueno, una lección de alguien que decía arrepiéntanse fue Juan el Bautista. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Quedó en un plato de comida. Su cabeza quedó de decoración en una fiesta. Quiere decir que muy seguramente el hablar en el nombre de Jesús podrá traer consecuencias en algún momento. Y es ahí cuando a veces el temor nos aborda a tal manera que pareciera ser que el miedo es mucho más grande que la fe y la convicción y la certeza para mostrar a otros la verdad revelada en nuestra vida. Vamos a seguir dando un paseo por la palabra. Esto es un recorrido por la palabra. Acerquémonos al libro de Efesios capítulo 6, verso 6, dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, verso 6. No sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Tremendo. Efesios 6 es quizás uno de los capítulos más controversiales de la palabra, porque en este contexto se encuentra un tiempo en el cual se le habla a un esclavo. Dígame usted, todos hablamos que en la historia la esclavitud se abolió, se acabó y vemos historias modernas, pero ¿será que al día de hoy no somos esclavos del trabajo? ¿No será que algunos serán esclavos del emprendimiento, de las empresas? Esclavos de las deudas, esclavos de no sé qué servicio tenga usted en su casa, esclavo de tantas cosas. Que hoy día hablamos de la libertad y el orden como un símbolo de la humanidad. Hoy hablamos y hoy decimos somos libres. Somos libres.
Y hablamos de la libertad y creemos que tenemos una libertad visible. Sí, yo puedo salir de aquí en este momento y puedo ir a un lugar y hacer cualquier cosa. Sí, está bien, eres libre. Pero ¿será que al día siguiente cuando te levantes tienes las finanzas para que tú digas soy libre? ¿O somos esclavos de alguien en este momento que no nos deja ser libres? ¿O es quizás cuando de pronto alguien sale de aquí con temor a enfrentar una situación familiar, a enfrentar una situación dentro del hogar? Entonces, cada uno de nosotros posiblemente podría ser esclavo de algo. Aquel que definitivamente tiene una jornada laboral que supera las 8 horas. La palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que tener claro a quién busco agradar yo. Cuando veíamos justamente Gálatas 1:10, él hace una pauta y dice, vea, yo no estoy buscando agradar al hombre. Entonces aquí viene una división de las cosas. Nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestro día a día. Agrado al hombre, agrado a Dios. Pero de pronto viene un conflicto, Señor, pero yo tengo que trabajar porque tengo que pagar cuentas, tengo que hacer cosas y tengo que hacer lo uno y lo otro. Sí, absolutamente todos tenemos que hacerlo. Y la palabra en Efesios 6:6 dice que lo que hacemos no lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo para el hombre, sino que lo que hacemos lo hacemos como lo hiciéramos para el Señor. Eso quiere decir que si yo trabajo un café, vea, yo soy la persona que sirve el mejor café. Eso quiere decir que si yo soy el mesero, yo soy el que mejor servicio estoy prestando a las personas que están en mis comensales de un restaurante. Porque yo parto de un principio, lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo para el hombre, sino que yo lo hago para Dios. O sea, yo puedo honrar a Dios barriendo la casa. Yo puedo honrar a Dios preparando una cena. Yo puedo honrar a Dios acomodando una silla en la iglesia. Yo puedo honrar a Dios cuando a mí me toca preparar un oficio en el trabajo. Yo puedo honrar a Dios justamente con cada una de mis actividades. Pero ojo, que las actividades que usted está prestando no significan que usted va a ser esclavo perpetuo de eso. Porque no se puede prestar Efesios 6:6 como el argumento para decir, hermano, es que yo tengo que trabajar 15 horas al día, porque si no el trabajo no queda bien. No es que yo tengo que dedicarme a la empresa, y los emprendedores dirán, yo tengo una empresa y tengo que estar 24 horas, 7 días a la semana, que incluso se abandona la familia, se abandona el hogar, se abandona a nuestros seres queridos. Y empezamos a ver esas películas de pronto apocalípticas que cuando viene ya el juicio final, está la persona organizando los archivos, está la persona ahí, y cuando explota la bomba, es el que mira así, y voló con todos los papeles. ¿Y qué le quedó? El recuerdo. Yo creo que todos en algún punto en nuestras oficinas seremos justamente eso, un recuerdo. Pero delante del Señor sí hay un precio y sí hay un propósito en todo lo que hacemos. Y es que nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo con Dios, va más allá de un domingo en la mañana. Nuestro caminar con el Señor es día a día. Por eso seguramente siempre lo hemos hablado. El campo de batalla no es la iglesia, para algunos puede ser. Pero el campo de batalla se encuentra en el mundo, se encuentra afuera. Se supone que en la naturaleza de la iglesia aquí no es donde usted le van a ofrecer lo malo. Se supone que en la naturaleza de la iglesia aquí no es donde usted va a encontrar la invitación al pecado, la invitación a ir por ese mal camino. Es afuera. Es afuera cuando usted tiene que enfrentar una situación en el hogar donde usted tiene que mostrar el rostro de Cristo, o cuando usted tiene que establecer disciplina, o cuando usted tiene que definitivamente mostrar un buen trabajo. Pero también afuera nos encontramos rodeados de personas que van a querer buscar influir en su vida. Y ahí cuando empezamos a tambalear en nuestra identidad. Porque entonces yo salgo corriendo, jefecito, sí, jefecito. Lo que usted diga, jefecito, sí, claro, a mi jefecito. Y busco agradar ¿a quién? Al hombre y no a Dios. Y no a Dios. La palabra justamente nos dice esto. Vamos a acercarnos ahora al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres,
sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Porque simplemente reafirma lo que estamos hablando ahora. Cada vez que uno de los muchachos sube acá a tocar un instrumento, a alabar, a adorar al Señor, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Cada vez que usted llega y se sienta en la iglesia y llega ese tiempo de alabanza, de adoración, así como ese tiempo tan hermoso que tuvimos ahora, y usted levanta sus manos, usted lo hace para el Señor. No lo hace para el vecino, no lo hace para la persona. Por eso, cada vez que nosotros caminamos día a día, tenemos que tener presente que mi acción tiene que estar motivada para el Señor. Y la reacción que se provoca tiene que glorificar al Señor. Pero en ocasiones la acción que nosotros tomamos o la acción y la decisión que tomamos en una serie de situaciones provoca una reacción inesperada, una reacción que nos genera un problema a nosotros. Pongamos de ejemplo un chisme. Cuando hablamos algo que no nos debería, que no nos corresponde a nosotros hablar, o cuando emitimos un juicio, genera una reacción complicada, hermano, complicada. Y el chisme es del día a día. Y a veces incluso usted está aquí muy gozoso, muy alegre, con un corazón dispuesto, pero mañana quién sabe si en la oficina se encuentran un chisme. Y qué feo estar en medio de un chisme y que no es que fulano, que sutano, y es que el hermanito de la oficina, el cristianito de allá, ese dijo. Y ahí sí, créanme que van todos los dedos, porque a ese sí lo señalan con más fuerza. Así que nosotros vivimos bajo una presión externa sobre la familia, sobre la sociedad, sobre el éxito, sobre el dinero. Nosotros vivimos con una presión externa que busca definitivamente que nosotros cambiemos nuestra mirada de dejar de buscar el agrado de Dios para agradar otra cosa. Vea, mi familia no es cristiana, entonces los encuentros familiares no son tan fáciles para mí, en el sentido de que siempre van a querer que yo me tome el whisky, que yo me encargue de repartir el licor, que yo me encargue de tomar cerveza con ellos, que yo haga cosas que definitivamente van en contra de mis principios. Y está esa presión, ¿pero por qué? Una vez no hace nada malo. Una que te emborraches una noche, eso no tiene nada de malo, estás en familia. Estás en familia, aquí estamos en confianza. Quiere decir que es como quien dice, como que aquí nadie te está viendo y aquí no va a pasar nada malo. Pero, hermano, siempre están los cielos de testigo como mirándolo uno 24 horas, 7 días a la semana. O sea, solo no está. Entonces sí tenemos una presión. Esa presión busca quitar esa individualidad que nosotros tenemos en nuestro día a día, pero también busca afectar nuestra personalidad. Lo que nosotros somos. Yo soy un ser consciente, un ser viviente y tengo una personalidad. Personalidad, tengo carácter. Ahora, justamente la respuesta o nuestra reacción justamente a esa presión externa, que puede ser el trabajo, que puede ser el ambiente social, que puede ser no sé, cualquier espacio, hermano, donde usted esté, que seguramente lo va a invitar a hacer algo, o a dar pasos sobre cosas que definitivamente no le agradan a Dios. Y aquí se pone en juego algo fundamental, porque a veces pareciera que yo tomo una decisión, ay, eso no va a afectar a nadie, no va a pasar nada porque yo lo haga una vez. Y ¿eres la persona que Dios creó para que seas o estás viviendo para agradar a los hombres? Entonces está la primera pregunta. ¿Realmente eres la persona que Dios creó para que seas eso que estás en ese momento? O sea, tú estás mostrando lo que tienes de Dios en ese instante, cuando tú tienes la presión fuerte, cuando tú tienes esa presión alrededor, ¿tú estás respondiendo como el Señor espera que tú respondas? Porque es que aquí viene otra cosa. Yo tengo una personalidad, pero mi personalidad se ve directamente influenciada por la palabra de Dios. Mi personalidad se ve fuertemente influenciada por los cielos, por lo que el Señor hace. Y lo que yo soy se ve influenciado también por cómo compartimos como hermanos en la fe, en la congregación.
Así que indudablemente todos vamos a tener algún tipo de presión externa. Así que de pronto para mi esposa la presión familiar no es un problema, porque todos en su familia son cristianos. Y es bonito compartir cuando todos en el hogar somos cristianos, porque todos tenemos un mismo sentir. Y ya no todo gira en torno al licor, a la rumba, al bailecito, a esto, a lo otro, al plan de los primos de que aquí o allá. No, gira en torno a algo en que compartimos bajo el principio de que el Señor está en medio de nosotros, de que el Señor está en medio de nosotros y nos edificamos, nos animamos, nos fortalecemos. De esa misma manera nosotros podríamos compartir también esta iglesia. Nos animamos, nos fortalecemos, oramos unos por otros. Así que mi identidad y mi personalidad van a ser puestas incluso quizás a una presión externa o puestas incluso al comentario y al escarnio público. La personalidad se entiende como el conjunto de rasgos y cualidades y configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Qué tan diferente es usted a las demás personas que la rodean dentro de su casa, dentro de la oficina, dentro del mundo secular, dentro de cualquier espacio en el que usted se esté moviendo, amado hermano? En el lugar donde usted esté, usted va a marcar la diferencia. Usted va a hacer una diferencia. Primero, vamos a ver por cuántas cosas podemos ser diferentes. Primero, porque somos hijos de Dios. Pero lo primero que dice el secular es, no, es que él es cristiano. Él es cristiano. Yo batallo personalmente con algo y es que a mí no me gusta mucho cuando me dicen, sí, tú eres cristiano. Bueno, yo por el tema social debo decir, sí, yo soy cristiano. Soy un hijo de Dios. Soy un seguidor de Cristo. Estoy apasionado por lo que la palabra me enseña. Estoy apasionado por todo esto que el Señor hace día a día en mi vida. Pero la primera gran diferencia que vamos a tener es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y hermano, y aquí empieza el juego más interesante, como cuando uno ve las películas de Misión Imposible. Quiere decir que cuando usted entra como el agente secreto en ese espacio, créame que usted va a marcar la diferencia. Créame que su mirada va a ser diferente. Créame que cuando usted empieza a escuchar la voz del Espíritu de Dios, usted va a hablar cosas que otros no hablan. Y usted va a dar un consejo tan diferente que los demás van a quedar pensando, de verdad que sí, nunca habíamos caído en cuenta de esto. ¿O acaso no vemos José? Cuando José estuvo en medio de la casa del faraón, ¿no marcó diferencia? Moisés, cuando se paró en medio de la regencia real, ¿no marcó diferencia? ¿Acaso Moisés, cuando se enfrentó a los brujos y los hechiceros y fue una competencia, no marcó la diferencia? Las circunstancias que rodearon al pueblo de Israel definitivamente marcaron una gran diferencia. Hermano, al día de hoy, nosotros no somos menos a los que estaban inscritos en la palabra. Nosotros no somos menos para no vivir llenos del Espíritu, vivir con pasión y con fuego, que tengamos una gran diferencia donde nos encontremos. Y algunos dirán, ve, ¿y ese negocio por qué prospera? Ve, ¿y por qué está tan tranquilo? ¿Y por qué hay paz? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque nosotros empezamos a marcar una diferencia. Pero justamente, y lo que estábamos viendo en el pasaje, en el pasaje de Gálatas 1:10, también se presenta una situación muy particular en el pasaje de Gálatas 1:10. Esa presión social, esa presión del mundo va a generar algo llamado crítica. Crítica. Y la crítica lo que va a hacer prácticamente, o básicamente se podría decir, es buscar una manipulación para cambiar su personalidad. ¿Qué va a hacer la crítica? La crítica lo que va a hacer es que lo va a intimidar, hermano. Lo va a intimidar. Como sabemos que las tinieblas se están moviendo y las tinieblas se mueven para poder doblegar lo que nosotros somos o lo que estamos haciendo en medio del círculo que nos encontramos. Vea, viene una crítica que viene como un pequeño dardo de fuego. Póngale que usted es así de chiquitico. Viene el dardito de fuego. Uy, no, es que a mí me dijeron que usted es fulano de tal y usted ta. Y queda uno como que, ¡ah! Me dolió.
Y lo siente, como que lo golpea uno así, y siente uno la crítica que lo golpea. Y la crítica busca eso, que cuando tú hables que tú eres un hijo de Dios, que ya no lo digas en público, ya guárdatelo para ti. Que cuando tú pones una música de adoración, una alabanza en tu lugar de trabajo, que ya no pongan música, que ya no se escuche nada. Que cuando tú le digas a alguien, Dios te bendiga, que usted no bendiga, porque eso es malo, porque eso va en contra de la sociedad, porque es que usted está lavándole la mente a otra persona y usted está queriendo enseñarle el evangelio a otra persona. ¿Por qué? Hay que ser respetuosos. Una vez me encontraba en un país extranjero y tuve la oportunidad, yo le doy gracias al Señor porque tuve la oportunidad de compartir con una muy pequeña iglesia cristiana de latinos. Tuve la oportunidad de compartir con dos iglesias, fueron más de dos iglesias, pero fueron dos iglesias que me llamaron mucho la atención. Una iglesia muy pequeña, eran 5 o 7 hermanos que se encontraban y se reunían en un centro cultural judío. Esta persona de este lugar judío le cedió el espacio los domingos en la tarde, 2 o 3 horas, sin cobro alguno, apenas un muy pequeño remanente de hermanos en Cristo. En un país donde pareciera ser que existe una libertad, pero donde anunciar o hablar del evangelio en la calle es un delito. Es un delito. Y recuerdo que ellos se reunían con una fe, con un amor, y adoraban al Señor, y exaltaban al Señor, y eran 7, máximo eran 10 personas las que podían llegar a ese lugar. Y ellos me decían, es tremendo, nosotros queremos buscar del Señor, queremos predicar la palabra, pero si yo voy a predicar la palabra a alguien, a un nativo, a un extranjero, me arrestan, o sea, llaman a la policía y me detienen. Pero eso sí, si un musulmán va justamente con toda su tradición y si alguien le dice algo, detienen a la otra persona, porque los musulmanes hay que respetarlos. Y es tremendo. Y la otra oportunidad que estuve en la otra iglesia me encantó porque fue algo muy hermoso. Ellos vivían en lo mismo, pero el evangelio se estaba moviendo como una forma casi secreta. El que tocaba el piano era filipino. El que tocaba la guitarra era español. La persona que cantaba era de Alemania, creo que era. Y era una multiculturalidad tan impresionante y el evangelio fluía en ellos de una forma tan hermosa que uno decía, ¿dónde están las barreras culturales? ¿Dónde están las diferencias que tenemos? O sea, hay un punto que la fe nos convoca y nos congrega a todos en un mismo punto. O sea, nosotros hablamos aquí y de pronto nosotros tenemos pequeñas diferencias. Yo soy de la costa, algunos son justamente de aquí de Bogotá, otros podrán ser de Medellín, y uno hace como esa diferencia, pero todos hablamos un mismo lenguaje. Todos hablamos y creemos que el Señor es ¿quién? El que está en nuestra vida. Pero todos nosotros, comunidad en Cristo, estamos como Pablo en un momento, bajo una presión, bajo una crítica, que quiere simplemente que usted no determine valores sociales, que usted no sea un ejemplo de que un matrimonio puede ser un hogar feliz, de que el matrimonio aún se puede mantener, de que estar casados y llegar incluso jóvenes, virgen, las chicas o los muchachos, llegar a un matrimonio en santidad es algo que valga la pena. Aún el mundo quiere presionarnos a nosotros para que replanteemos nuestros principios de la fe. Así que tenemos la oportunidad de aceptar que Dios nos creó y que caminamos en su voluntad o ceder a esa presión y dejarnos intimidar. Porque es que la crítica y la presión lo que buscan es justamente eso, intimidar. Intimidar para que usted ceda en la fe. Así que vamos a acercarnos ahora al libro de los Hechos. Esto está interesante. Esto está muy interesante. Hechos en el capítulo 4. Verso 18. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Qué tremendo, ¿no?
Un punto donde definitivamente, o sea, que esto no fue ni con disimulo, hermano. Porque de pronto a usted le dicen con disimulo y con cariño, ¿será que no hablas tanto de Dios? ¿Será que puede ser menos cristianito, por así decirlo? Pero esto fue directo, de frente. Lo llamaron y le ordenaron, hermano, es que fue una ordenanza. No hablen la palabra, no hablen de Jesús, no hablen del plan de salvación, no hablen que Jesús resucitó de los muertos, no, no, no y no. Y así está en este momento Satanás y las tinieblas. Toda su tropa de tinieblas se está moviendo diciendo no, no y no. Callen a los cristianos, no los dejen hablar, no dejen que ellos hablen del evangelio, no dejen que ellos hablen de la Biblia, no dejen que se junten junto a esa niña que la tenemos ya encadenadísima y cuando va a hablarle le va a hablar una cosa diferente y no, va a lograr tener libertad, no, no, no. Y se arma todo un operativo especial para que usted no se siente al lado de alguien que tiene una necesidad de Cristo. Para que esa persona que llega a su lado a buscar un consejo no reciba un consejo. Hermano, las tinieblas se mueven. Vea, aquí Pedro y Juan se enfrentaron a una situación muy compleja. Los amenazaron y hoy vivimos quizás en un tiempo de libertad donde aparentemente no estamos siendo amenazados. Donde apenas escuchamos un eco de que deben cerrar iglesias, donde estamos escuchando un rumor en medio de un partido político que convoca a hagan un boicot en medio de la iglesia, cierren iglesias. Es que el evangelio está haciendo un lavado de cerebro en personas, proyectos de ley que buscan justamente censurar la palabra, censurar los espacios de comunicación. Imagínense el tema de Fuego AM, como una emisora de comunicación, como ministerio. Fuego AM tiene la emisora, que todos la conocemos, y aquellos que no la conocen los invitamos a que se conecten y la escuchen. Tenemos la aplicación móvil y tenemos los canales como YouTube, como Facebook, pero aparte de eso están los canales de televisión como City TV, Claro y así sucesivamente. Cuando el pastor nos comentaba que se estaba abriendo la oportunidad de entrar a Claro, los primeros que levantaron la voz en contra de que se abriera un margen de espacio, un espacio de tiempo de 1 hora, hora y media, en un canal que ahí está la ranchera, ahí está el reggaetón. Los primeros que levantaron una voz de oposición fueron los brujos. Un gobierno sobre un espacio. Fueron los brujos, hermano. Los brujos de una vez dijeron, aquí no puede estar una persona cristiana, aquí no pueden generar un espacio. Se genera un choque entre la luz y las tinieblas. Y eso es un poco de lo que termina pasando cuando nosotros caminamos con integridad. Cuando nosotros empezamos a caminar como luz en medio de un mundo que está rodeado e inundado de tinieblas. Así que definitivamente una de las estrategias que todos van a hacer, todas las tinieblas buscan hacer y muchas personas van a tratar de hacer es la persuasión. Entendemos como la persuasión como la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piensen de determinada manera. O sea, cuando nosotros vemos un comercial de McDonald's, se ve esa hamburguesa hermosa, así, esa carne se ve grande, y uno se imagina así cuando le dan ese bocado, y uno de pensarlo se va a hacer, bueno, este tiempo de ayuno, qué bendición pensar en esa hamburguesa de McDonald's. Uy, Señor, gloria a Dios, nos convocas a ayuno y llega el comercial de McDonald's o de pollito frisbee, así como sale el vaporcito. Eso se llama persuasión, hermano. ¿Lo está incitando usted para qué? Vea, yo ya pienso, Señor, sacar el servicio toca ir a frisbee. O toca ir a McDonald's. Uno piensa, lo primero que hace es pensar me voy a comer esa propaganda tan exquisita, tan rica, qué cosa tan espectacular. Es que ese pollo frisbee es tan rico y el comercial logra su objetivo, lo persuade a usted para que usted se convierta en un consumidor. Entonces, pareciera ser una cosa que yo digo, así funciona el marketing. Y justamente usted está en el computador y le salen anuncios de tenis Nike, ropa esto, marca esto, y lo bombardean, hermano. Y le llegan mensajes de texto, yo creo que llegan mensajes de texto a toda hora, hasta de créditos bancarios. Venga,
tenemos 2 millones preaprobados por usted. O sea, sale como el gancho de así lanzando como que ven para acá, y terminan algunos cediendo justamente a la trampa. La persuasión en medio del mundo es una estrategia que en medio del marketing ha sido bien utilizada. La persuasión busca justamente que usted cambie su manera de pensar, incluso sus gustos. Incluso sus gustos pueden verse afectados y cambiados a través de la persuasión. A ver, un ejemplo de esto, lo digo, me tocaba hacer un trabajo esta semana sobre eso. La publicidad de la comida chatarra. Hoy día usted va a comprar un mecato y le aparece el logo grandecito así en negro. No coma esto, esto es alto en sal, esto es alto en azúcar, esto es alto. Están lanzando, eso se llama política sanitaria. Están buscando persuadirlo para que usted deje de consumir productos que son dañinos para la salud. Entonces véase que para unos buenos fines, otros no tan buenos y la mayoría son muy malos, busca persuadirlo para que su personalidad o su razón o sus argumentos cambien de determinada manera. Vamos a acercarnos ahora a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5 del 9 al 11, pero lo voy a leer en la versión, no, ya estoy en la Reina Valera. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también les sea a sus conciencias. Tremendo, ¿cierto? Quiere decir esto, hermano, que usted es un instrumento para persuadir a otros. Espero que sea un buen instrumento para persuadir en las cosas buenas, no en las cosas malas, porque somos hijos de Dios. Y tenemos una gran diferencia entre ser un hijo de Dios a un hijo de ira. Así que nosotros en nuestro hogar, vea, mi familia no es cristiana. Hace aproximadamente un mes me llamó mi hermano en la madrugada. Y fue un momento en el cual me tocó orar con él. Orar. Y el Espíritu de Dios hizo algo tan bonito. Y le cuesta reconocer lo que Dios hace cuando empezamos a orar. Pero mi labor y mi tarea es persuadirlo a que él reconozca que Jesús es el Señor y Dios. Persuadirlo a que busque del Señor. Yo le dije, yo sé que tú vas a llegar a los pies de Cristo. Sea aquí en Colombia, sea en Argentina, donde sea, pero yo sé que tú vas a estar a los pies de Cristo porque el Señor te está tocando la puerta con fuerza. El Señor te está llamando, pero con mucha fuerza. Siempre hablamos que el Señor está, como dice Apocalipsis, está a la puerta y llama, pero yo a veces digo, el Señor, hay un momento donde Él no toca la puerta como, no, hermano, te da la puerta, la azota, como dicen popularmente, golpea la puerta. Y yo le decía, están golpeando la puerta con mucha fuerza y te está resistiendo. Y entre más te resistes, Dios va a golpear con más fuerza. Pero el Señor te está llamando. Así que nosotros somos instrumentos para persuadir. Hermano, cuando yo le digo, nosotros estamos como en Misión Imposible. Entramos al lugar donde nadie nos espera. Llegamos a un lugar lleno de oscuridad. Llegamos a un lugar en el cual nadie espera que una persona hable de la luz. Y eso somos nosotros. Nosotros somos esos agentes especiales enviados por los cielos para traer palabra de restauración en un hogar, en una familia, donde todo está por acabado. La palabra nos convoca y nos llama a que nosotros seamos instrumentos del reino de los cielos para persuadir. Pero como nos encontramos en un mundo donde estamos rodeados de presión, somos persuadidos por el mundo o persuadimos al mundo hacia Dios. Vean la gran diferencia. O el mundo nos persuade a nosotros para que cedamos. Y lo empezamos a ver. Vea,
si usted ya ha estado mucho tiempo en el Evangelio, haga memoria. ¿Cuántos del tiempo atrás del Evangelio han caído? ¿Cuántos han cedido? ¿Cuántos en algún punto cuando se veía el hermano fuerte, ese es el líder, pum, cayó? Cayó, cedió, se rindió. Y después cuando uno lo ve, que estaba un par de días alabando y adorando al Señor, lo ve en un lugar tomando, haciendo ciertas cosas, o con una clase de personas y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El mundo lo persuadió, hermano. El mundo lo persuadió. Ahora, ¿por qué uno de nosotros puede ser persuadido? Porque no tenemos comunión con el Señor, porque no leemos la palabra, porque no tenemos conexión, no tenemos intimidad con el Señor, porque estamos convencidos porque venimos el jueves o vamos el ayuno el sábado o porque estamos solamente el domingo. Yo ya soy Superman, a mí nada me puede tocar. O sea, nos creemos superhéroes, nos creemos invencibles y se nos olvida que el Señor demanda que usted se alimente. La palabra es un alimento espiritual. O sea, nuestro espíritu y nuestra alma necesitan alimentarse. Y yo estoy aquí gordito, bonito, rebosante, pero mi espíritu puede estar, uy, bendito Dios, pobrecito. Pero para que lo reanimen, hermano. Pero para que le den ensure urgente, para que le inyecten el alimento por las venas. Y nos desconectamos tanto del Señor y se presenta una situación, Señor, tú a mí no me respondiste, tú a mí no me quieres, tú a mí no me amas y se acabó. Ya no más, ya no quiero más contigo, Señor, porque tú a mí no me quieres. Y el Señor como que pensando en los cielos, pero ven, revisen en el libro cuándo fue la última vez que oró. Señor, oró como hace un par de días. Y eso fue más una queja y un reclamo que una oración. Eso fue, mejor dicho, de todo. Así que nos dejamos persuadir. Vea, créanme que una labor que tiene las tinieblas 24/7 es, vamos a persuadirlo para que no siga creyendo en el Señor. O no busque la palabra o no se aferre a una promesa. Yo siempre he tomado el ejemplo de la viuda. De esa viuda que tenía que presentarse día a día delante de un juez. Y yo la presento porque es que es un ejemplo de constancia. Yo digo, vea, la Biblia está llena de grandes hazañas. David, incluso Sansón con su caidita, con su Dalila. Creo que hay grandes héroes de la fe. ¿Por qué en medio de grandes héroes y de grandes hazañas, por qué se nos habla un pedacito pequeño de una mujer, de una viuda? Con un tema pequeñito, una situación que tenía que llevar ante un juez injusto a todas estas. Un pequeño pasaje que nos habla, yo digo que es tan corto pero tan profundo, porque muy seguramente la viuda hace muchos años atrás fue consistente, persistente y constante en algo, pero nosotros al día de hoy nos cuesta. Nosotros en un tiempo donde vivimos en una modernidad, donde el eslogan es que todo es más fácil, todo es más rápido, nos cuesta sentarnos y escuchar una palabra. Vea, hermano, ni siquiera le digo lea, escúchela. Lo bonito de las tecnologías es que usted puede colocar esta aplicación de la Biblia y usted le hunde el botoncito, ¡pum! Vea, y tan hermoso es el Señor que hasta efectos especiales le ponen el trombón, ¡pum! Y David se levantó, ¡pum! Y le ponen efectos especiales y todo. Y aún así nos cuesta, hermano. Hace un par de años, yo creo que casi unos 20 añitos atrás, un tiempito atrás, cuando la televisión aún era un recurso difícil de obtener, las novelas se escuchaban ¿por dónde? Por la radio. Por la radio. Hoy nos acostumbramos tanto a la televisión que nos cuesta escuchar. Y quién sabe qué vendrá en el futuro que nos costará leer un poco más, nos está costando. ¿Por qué? Porque estamos siendo persuadidos por el mundo. Estamos siendo persuadidos para que incluso nuestros hábitos básicos como la lectura se pierdan, hermano. O sea, es que nos cuesta, me incluyo porque a veces me cuesta, sentarme una hora y empezar a leer. Empezar a leer un libro que va a ser de edificación para mi vida. Empezar a leer la palabra y nos puede costar porque es mucho más fácil sentarnos a ver. Vea, y sentimos más emoción viendo una película que leyendo la palabra.
Pero bueno, cuando viene la hora oscura, ahí sí estamos corriendo, pero desesperadísimos. Nuestra respuesta es importante, por eso hablamos de la acción y la reacción. ¿Qué estamos haciendo? Ahora vamos a acercarnos, ¿dónde estamos? Estábamos en Corintios, ahora vamos a acercarnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestro corazón. Oiga, tremendo. Fíjense que llevamos ya varios pasajes en lo que básicamente nos está diciendo lo mismo. Según fuimos aprobados por Dios para ser ¿qué? Encomendados con el Evangelio. Así hablamos. O sea, lo que sale de mi boca sí es importante para el Señor. Lo que yo estoy hablando sí es importante para Dios. Porque fíjense que lo primero que tenemos que tener presente es que se nos ha encomendado una responsabilidad. La responsabilidad del Evangelio. Se nos ha encomendado un compromiso y sobre eso empezamos a hablar. Y todo lo que hacemos, aunque no estemos hablando del Evangelio, va a ser un reflejo del Evangelio. O sea, si yo estoy en un lugar de trabajo y yo termino pegándome al chisme de qué fue lo que le pasó a otro y termino murmurando, hermano, dígame qué está del Evangelio hablándose ahí, qué está saliendo de mi boca. Así que tenemos que tener presente que hemos sido aprobados por Dios y a partir de eso nuestra boca empieza a hablar. Y hablamos para agradar a Dios o agradar a los hombres. A usted le puede decir su jefe, venga, yo necesito que usted diga esto, una total mentira. O que usted tergiverse unas cuentas. O que usted haga una presentación y termine hablando mentiras. Yo puedo correr para responder algo. ¿Hablo para agradar al hombre o hablo para agradar a Dios? Y eso en algún punto vamos a tener un punto en el cual tenemos que definir a qué respondo. ¿Agrado a Dios o agrado al hombre? Vamos a acercarnos ahora a Mateo. Mateo 22, 15. Mateo capítulo 22, versos 15 y 16. Dicen de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Fíjense ustedes lo interesante de esto. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos. Aquí hay una situación muy interesante. Todos sabemos quiénes eran los fariseos, pero bueno, aquí surge otro actor, quiénes eran los herodianos. Los herodianos eran un grupo político. Los herodianos y los fariseos no se llevaban bien. O sea, ellos no se gustaban, no se podían ver ni en pintura. Pero este pasaje nos muestra algo muy interesante. Los fariseos, como grupo religioso, eran totalmente opuestos a los herodianos, porque los herodianos apoyaban a Roma y eran un grupo político. Podemos decir, el grupo de Uribe, el grupo de Petro, no se quieren para nada, ¿cierto? Pero imagínense que los dos se pongan de acuerdo en algo. Uno diría, eso es imposible. ¿Cómo se va a hablar el de derecha con el de izquierda? Pero en este caso estamos viendo algo así. Los dos se pusieron de acuerdo en algo muy puntual. Vamos a poner palabras para traer confusión. ¿Sobre qué estaban hablando en este punto? Sobre las finanzas. Y si quieren veamos en el pasaje como dice. Maestro, sabemos que eres hombre de verdad que enseñas el camino de Dios con verdad. Vean la discreción, la ternura con la que hablan. Nosotros sabemos que tú eres un hombre correcto y hablas buenas cosas. Con verdad y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Una trampa, hermano, una trampa con todo. O sea, toda la estructura era para que Jesús dijera al César no le den un peso. Ahí se levantaban los celotes de una vez. ¡Revolución, revolución, quemen! Y mejor dicho, o sea, ellos esperaban, yo digo que los celotes estarían un poquito más atrás, esperando con las antorchas, así como que con el... Vamos a quemar, porque Jesús va a decir que toca acabar con los impuestos del César. O sea,
Eso era lo que el pueblo judío esperaba en un momento, una revolución contra el pueblo romano. Pero lo chistoso de todo esto es que los herodianos que apoyaban a los romanos se estaban prestando para el juego. Díganme un grupo político cómo se veía, cómo se podía ver amenazado por un Jesús que hablaba libertad, que sanaba a personas, las levantaba. Yo no sé, realmente no lo tengo tan claro, pero algo que tengo claro es cómo se unieron todos para acabar a Jesús. Así que, si algún día usted ve a los de derecha e izquierda hablando de que toca cerrar la iglesia, no se sorprenda. Así que, ¿a quién debemos fidelidad? Pedro y Juan lo respondieron en Hechos 18, fidelidad a Dios. Eso es muy importante. Mis principios a qué responden, a quién yo soy fiel. Porque cuando yo tengo la presión del mundo, cuando yo tengo justamente la presión de mi familia, porque son a los que yo quiero y a mí me encanta compartir con mi familia y no quiero ser mal visto, o de mis amigotes, de esos que crecieron conmigo, con los que yo jugaba fútbol, con los panas, con un asunto al otro, y empiezo a negociar la fe a quien estoy siendo fiel, cuando yo empiezo a ceder la presión. Vamos a acercarnos ahora a Romanos capítulo 15, verso 1 al 3 dice lo siguiente: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Ojo, con miras a la edificación. O sea, entre nosotros, hermanos, debemos tener coidonía. Y es lo que siempre les decía y les digo a los muchachos. Siempre que ustedes vayan a jugar fútbol, que vayan al cine, que vayan donde vayan, el Señor tiene que estar ahí. El Señor tiene que estar ahí. Y cuando estamos justamente entre nosotros y compartimos todos juntos, para edificación. Ay, no, es que mira que fulanito, y empiezan como las zancadillas y el chisme. Eso no es edificación, hermano, eso es destrucción. Y hay dos polos totalmente opuestos entre uno y lo otro. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué estamos buscando agradar? ¿Agradarnos a nosotros mismos? Porque ese es el punto más complejo. Cuando incluso nosotros hablamos cosas que van a traer daño, muy seguramente estamos creyendo que nos vamos a agradar a nosotros y no a Dios. Pero la palabra en Romanos también nos pone de presente algo, que hay personas que son fuertes y otros que son débiles. Así que los fuertes con un conocimiento espiritual, con un conocimiento de la palabra, que se levantan en oración, que reprenden al diablo, que oran y que ven el fruto del Espíritu y empiezan a ver todo eso, tenemos una responsabilidad y es ayudar a los débiles en la fe, a aquellos que están iniciando el Evangelio, a aquellos que están iniciando, cuidarlos, hermano, cuidarlos como una pequeña ovejita que está en medio de la manada. Y no sé si ustedes se han dado cuenta justamente que cuando vemos esos programas y vemos el comportamiento, cuando los lobos atacan a una manada, por lo menos los NU en África, los más pequeños están en el centro. O sea, los que quedan afuera alrededor terminan siendo ¿quiénes? Los más fuertes, los más vigorosos, los que realmente pueden empezar a levantar una defensa por aquellos que están a su alrededor. Así que nosotros buscamos el agrado de Dios, buscamos ese propósito de Dios también a través del servicio, a través de lo que hacemos, porque con lo que hacemos edificamos. Hermano, y esto no es solamente dentro de la iglesia, en el mundo usted puede edificar con sus palabras. En el mundo usted puede tener una palabra de paz en medio de una crisis. Usted puede ser un proveedor, un instrumento de bendición desde lo espiritual para aquellos que no conocen al Señor. Vamos a acercarnos ahora a 1 Corintios. Sé que hemos recorrido bastantes pasajes, créanme que el tema lo amerita. Capítulo 10, verso 33. 33. Así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Así que definitivamente no podemos ser un instrumento para hacer tropiezos para otros.
Y esto nos recuerda justamente lo que dice Efesios 6:6, que lo leímos al principio. No es por apariencia, hermano. No es por apariencias. Lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros hablamos no es por aparentar, no es por hipocresía. Nosotros vivimos con transparencia delante del Señor. Y la luz resplandece sobre nosotros, hermano, y en algún momento esa pequeña apariencia se cae. Esa hipocresía se hace visible. No es por apariencia que nosotros queremos mostrar al Señor. No es por apariencia. Así que todo este recorrido a través de la palabra nos muestra que tenemos que examinar nuestra motivación cuando buscamos agradar a alguna persona. Tenemos que empezar a entender si yo estoy agradando a Dios con todo lo que estoy haciendo. Si yo estoy agradando a Dios justamente con mi servicio, con mi compromiso, pero hermano, ¿usted está agradando a Dios de lunes a viernes donde se encuentra? ¿Usted está agradando a Dios el fin de semana? ¿Usted está agradando a Dios cuando los invitan los amigotes para hacer algo que realmente no está bien? ¿Usted está agradando a Dios cuando usted cede a esa presión y termina en lugares donde no debería estar? ¿O termina hablando cosas que no debería hablar? ¿O termina opinando de cosas que el Señor no quiere que opine? ¿O cuando nuestra personalidad se ve en medio de y terminamos cediendo y cambiando los principios de Dios por principios del mundo? Así que es importante que entendamos que la crítica tiene un propósito contra su vida. Y a veces la crítica puede venir incluso por personas que queremos mucho, por personas amadas, pero tienen un propósito. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Como dice la palabra, tenemos que buscar persuadir a todos a nuestro alrededor al bien. Juan 14:15, un pasaje que quizás lo pueda revisar usted en su casa, y Hechos 5:29. Creo que son claves en dos cosas. Primero, que tiene que existir en nosotros amor para guardar los mandamientos del Señor. Tiene que estar en nosotros ese corazoncito ardiendo, latiendo con amor por el Padre, con amor por el plan de Dios para nuestra vida. Y segundo, cuando en Hechos 5:29 también nos habla sobre obedecer. Todos tendremos que obedecer al Señor y debemos obedecer al Señor con integridad, con rectitud. No nos dejemos influenciar, hermano. No ceda a las presiones del mundo, no ceda a las presiones de los amigos. Y quizás los jóvenes son un gran ejemplo, los adolescentes son un gran ejemplo cuando ceden a presiones de los amigos para fumar marihuana, para hacer una cosa, hacer la otra. Quizás los jóvenes son un gran ejemplo, pero aún adultos, nuestra personalidad se ve bombardeada, se ve amenazada por familiares, por amigos, supuestamente amigos, por personas que se ponen a nuestro lado, que terminan siendo como unas sanguijuelas que buscan es succionar lo que usted tiene de Dios y simplemente confundirlos. No podemos ceder a esa presión exterior porque tenemos una batalla enfrente. Tenemos una victoria que el Señor nos ha puesto delante nuestro. Tenemos una meta. Como habla la palabra, proseguimos en esta carrera. Proseguimos en esta carrera. Y si usted tropezó, si usted ha caído, vea, levántese, hermano. Sacúdase y vamos hacia adelante. Padre, damos gracias, Señor, en este tiempo, porque es usted, amado Rey, Señor, el que se glorifica en medio de su iglesia, el que se glorifica en medio de su pueblo, Señor. Es usted, amado Rey, Señor, el que trae de su Santo Espíritu a este lugar y a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Es usted el que trae de su presencia, Señor, y es usted quien inunda con su dulce Espíritu y trae más y más y más de su Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, en este momento clamo, Señor, porque usted nos levante con una identidad muy clara, porque usted nos levante con una certeza y una seguridad, Señor, de que caminamos, de que corremos, de que proseguimos hacia la meta que es en Cristo.
proseguimos hacia la meta que es en el Señor. Proseguimos hacia la meta que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Padre mío. Y en este momento, Espíritu de Dios, yo clamo que en el nombre de Jesús te corte toda influencia de las tinieblas sobre la vida de mis hermanos. Que usted corte toda influencia de cualquier espíritu inmundo, de cualquier mala compañía, de cualquier persona que se ha levantado como instrumento de las tinieblas para dañar el caminar del Evangelio, para dañar la luz que hay en cada uno de nosotros, Padre. Y levante guerreros, levante varones, mujeres encendidas en el fuego del Espíritu, Señor, con la certeza, con la convicción, Padre, de que es usted, Señor, el que se glorifica en nuestras vidas, oh Rey, Señor. Padre, damos gracias en este tiempo, Señor. Damos gracias, Señor, porque es usted quien se glorifica, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque es usted quien les da vigor, Dios mío, en el lugar que se encuentren durante la jornada laboral. Es usted quien da determinación y firmeza sobre los pasos, Señor, que ellos dan día a día donde se encuentren. Padre, que seamos instrumentos de extensión del Evangelio, que seamos instrumentos de la extensión del reino, que seamos instrumentos suyos, Padre, para persuadir, Dios mío, para rescatar al perdido, para rescatar al caído, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, en este tiempo, porque es usted, Espíritu de Dios, quien ministra, quien toca, quien restaura, Señor. Padre, usted quita todo espíritu de religiosidad en medio de esta congregación y usted llena del Espíritu Santo a mis hermanos, Dios mío, en una fe y una vida que sale del ordinario, Señor, sino que se transforma a lo sobrenatural, una fe y una vida a lo sobrenatural de Dios. Por eso damos gracias, Señor, en este tiempo. Damos muchas gracias, Señor, porque es usted quien vive y reina en medio de este pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.